Hola, mi nombre es María Beatriz Irene Corona Torres. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 20016178. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho. Mi asesor es el doctor Ricardo Brígido Moreno. Actualmente estoy cursando el módulo de Derecho de Persona y Familia. El nombre del reto 2 a realizar es la personalidad y su validación ante el registro civil. Introducción. La personalidad y su validación ante el registro civil. Los atributos de la personalidad son las cualidades que identifican e individualizan a un sujeto de derecho, a fin de ubicarlo dentro del orden social jurídico, de tal manera que un atributo es pertenencia, que es suyo. Estos son elementos intrínsecos de la persona, los cuales pueden ser, entre otros, el nombre, el domicilio, el estado civil, la capacidad, dando así la personalidad. Estos se encuentran asentados en las actas expedidas por el registro civil. Atributos de la personalidad y las actas expedidas por el registro civil. En primer lugar, debemos entender la diferencia que existe entre persona y personalidad. La primera es la calidad que se tiene frente al derecho y la segunda son los requisitos con los que se debe contar la persona para estar en aptitud de ser titular de derechos y obligaciones, y estos se le conocen como atributos de la personalidad. Ahora bien, la doctrina establece como atributos de la personalidad a la capacidad jurídica, el nombre, el domicilio, la nacionalidad, el patrimonio, el estado civil, en cuanto a las personas físicas, así como todos ellos excepto el estado civil con relación a las personas morales. Aunque en este caso solo mencionaré los siguientes atributos de la personalidad. El nombre, el cual identifica a una persona a fin de que sus actos individualizados por el ordenamiento jurídico generen consecuencias que le sean atribuidas a ella y a nadie más. El domicilio, que es el lugar en el que para determinados efectos del derecho una persona se asienta de manera permanente. El estado civil o de familia es un atributo exclusivo de las personas físicas que implica la situación que guarda un individuo dentro de su grupo familiar con respecto a sus relaciones de matrimonio o parentesco. Capacidad jurídica. En sentido amplio, es la aptitud que tiene la persona para ser titular de derechos, sujeto de obligaciones y, en su caso, ejercer esos derechos, cumplir esas obligaciones y celebrar actos jurídicos por sí misma. Asimismo, la capacidad de una persona se encuentra asentada en actas expedidas por el registro civil, que es un organismo administrativo o servicio público, mismo que se encarga de dejar constancia de los hechos o actos relativos al estado civil de las personas naturales, así como otros que las leyes le encomiendan, lo que produce valor pleno respecto a los actos que dan fe. Por lo tanto, para conocer qué es un acta debemos tener claro primero que existen diferentes clases de documentos, ya que el registro civil se inscriben los nacimientos, la afiliación, el nombre y apellido de personas, los fallecimientos reales o presuntos, los matrimonios, cada uno con objetivo distinto o un grado de oficialidad variable. Cada uno de los asientos que se hacen en los libros o formas especiales son para hacer constar los actos del estado de las personas, de tal manera que la clasificación de estas actas sería la siguiente. Nacimiento. Es el acta que se redacta para registrar el nacimiento de un bebé en el país. Esta contendrá la fecha, la hora, el lugar de nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que se le pongan, la razón de si ha presentado vivo o muerto. En el Código Civil Federal, artículo 54, dice: las declaraciones de nacimiento se harán presentando al niño ante el juez del registro civil en la oficina o lugar donde aquel hubiere nacido. En el artículo 55 dice: tienen obligación de declarar el nacimiento
el padre y la madre o cualquiera de ellos, o a falta de estos los abuelos paternos o en su defecto los maternos. 2. Reconocimiento de hijos. Inscripción. Es un título que acredita la filiación natural del hijo en caso de hijos fuera del matrimonio. Dícese en el Código Civil Federal en el artículo 372. El cónyuge podrá reconocer al hijo habido antes de su matrimonio sin el consentimiento de otro cónyuge. Si el reconocimiento del hijo fuera del matrimonio se hiciese después de haber sido registrado su nacimiento, se formará una acta separada. 3. Adopción. En esta acta se hace constar la resolución definitiva que autorice la adopción, estado jurídico mediante el cual se confiere al adoptado la situación del hijo. La adopción se asentará en el acta como si fuera de nacimiento. El acta de nacimiento anterior quedará reservada con las anotaciones correspondientes a la adopción. En el Código Civil Federal, artículo 86 dice: el acta de adopción simple contendrá nombres, apellidos y domicilio del adoptante y del adoptado, el nombre y demás generales de las personas cuyo consentimiento hubiera sido necesario para la adopción. 4. Matrimonio. En este documento se deja constancia del momento en que una pareja acepta casarse de manera legal. El contenido de las actas de matrimonio en el Código Civil Federal dice en el artículo 146: el matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige. En el artículo 103 se levantará luego el acta de matrimonio, en el cual se hará constar que el acta será firmada por el juez, los contrayentes y 2 testigos. Se deberá añadir la huella digital de los contrayentes. El acta debe contener los nombres, apellidos, edad, ocupación, domicilio y lugar de nacimiento de los contrayentes, la declaración de los pretendientes de ser voluntad de unirse en matrimonio, el régimen de sociedad, los testigos y sus datos. 5. Defunción. Esta clase de acta se realiza cuando fallece una persona con la intención de constatar su muerte. En el contenido del acta de defunción, en el Código Civil Federal, artículo 117 dice: ninguna inhumación o cremación será sin autorización escrita dada por el juez del registro civil, quien se asegurará suficientemente del fallecimiento con certificado expedido por medio legalmente autorizado. En el artículo 118 dice: en el acta de fallecimiento se asentarán los datos del juez del registro civil, requiera o la declaración que se haga, y será firmada por 2 testigos. En el artículo 119 dice que el acta de fallecimiento contendrá el nombre, apellido, edad, ocupación y domicilio que tuvo el difunto, el estado civil de este y si era casado o viudo, el nombre, apellido de su cónyuge, los nombres, apellidos, edad, ocupación y domicilio de los testigos y si fueron parientes, el grado en que lo sean, los nombres de los padres del difunto, si supieren, la clase de enfermedad que determinó la muerte, la hora de la muerte y si supieren, y todos los informes que se hagan en caso de muerte violenta. Es menester también que en las actas de defunción se dé aviso al Ministerio Público de muerte violenta. De quien no aparece su cadáver también es indispensable acta de defunción para inhumación o cremación. Si se presume que una persona ha fallecido y no aparece su cadáver, el oficial del registro civil solo podrá asentar en el acta correspondiente previa resolución judicial, con datos que se desprendan de la misma. 6. Divorcio. Por último, en esta acta se constata de manera legal que una pareja ha decidido divorciarse. El Código Civil Federal, artículo 226 dice:
El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de crear otro. El certificado de divorcio no es más que una anotación que se inscribe al margen de la inscripción del matrimonio primigenio. Una vez que se ha comunicado al del registro civil la sentencia respectiva. Al margen de dicha inscripción podrá contenerse nombre, apellidos, edad, domicilio, nacionalidad de los divorciados, fecha de la misma, su clave única de registro de población si tuvieren los datos de ubicación de las actas de nacimiento y matrimonio de los mismos, la parte resolutoria de la sentencia judicial o resolución administrativa, autoridad que la dictó y fecha que causó ejecutoria. Adicionalmente, la información sobre la hora y fecha del divorcio, la existencia de los pactos convenidos, las resoluciones judiciales y demás hechos modificatorios del régimen económico de sociedad conyugal. Por lo antes mencionado, podemos decir que la importancia del registro civil radica en que éste tiene por objeto hacer constar los hechos y actos del estado civil de las personas. Finalmente, las actas expedidas nos brindan seguridad jurídica conforme al Código Civil, ya que hacen prueba plena de la personalidad como sujeto de derecho. Gracias.